Durante 40 años, el agua no solo ocultó las ruinas de un pueblo, guardó un secreto y un crimen. En el abrasador verano de 2008, una sequía sin precedentes, la peor en un siglo, obligó al embalse de Valeumbroso a retroceder, revelando con una lentitud agónica lo que había engullido en 1968. El lecho del pantano, agrietado y reseco como la piel de un anciano, comenzó a exhumar los huesos de un mundo olvidado. Las calles, las casas y las vidas que una vez florecieron en aquel valle fértil emergían ahora como un esqueleto fantasmal, un recordatorio silencioso de que la memoria, por muy profundamente que se la entierre, siempre encuentra la manera de volver a la superficie, reclamando su verdad. El paisaje era sobrecogedor, una visión casi apocalíptica que atrajo a curiosos y periodistas de todo el país. El campanario de la iglesia, decapitado por el tiempo y la presión del agua, se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Los esqueletos de las casas mostraban sus entrañas vacías, con marcos de ventanas que parecían cuencas oculares ciegas. Las calles, cubiertas por una gruesa capa de lodo seco y quebradizo, dibujaban un mapa silencioso de una comunidad borrada por la promesa del progreso. Caminar por allí era como profanar una tumba inmensa, donde el único sonido era el del viento silbando a través de las ruinas y el crujido de la tierra bajo los pies, un eco de las vidas que fueron abruptamente silenciadas. Pronto, el milagro macabro atrajo a los vivos. Equipos de televisión, historiadores y descendientes de los antiguos habitantes de Valeumbroso acudieron en masa, buscando respuestas, historias o simplemente una imagen impactante. Entre ellos, un equipo de documentalistas especializados en arqueología subacuática vio una oportunidad única. Su objetivo no era solo filmar las ruinas expuestas, sino explorar las estructuras que aún permanecían sumergidas en las zonas más profundas del menguante embalse. Querían documentar la descomposición, capturar la belleza trágica del olvido. No sabían que estaban a punto de encontrar algo que cambiaría la leyenda local para siempre, convirtiendo una historia de nostalgia en un thriller de investigación. Los buzos se sumergieron en las aguas turbias y frías, un mundo de visibilidad casi nula donde la luz del sol apenas penetraba. Su objetivo era la biblioteca municipal, el corazón cultural del viejo Valeumbroso, un edificio de piedra que, según los planos, se encontraba en una de las cotas más bajas del valle. Avanzaban con lentitud, sus linternas cortando la oscuridad verdosa, revelando bancos de peces que huían despavoridos, y objetos cotidianos suspendidos en el tiempo. Una silla volcada, un libro abierto petrificado por el lodo. La tensión era palpable. Cada metro que avanzaban era un viaje de 40 años hacia el pasado, hacia el epicentro de un misterio que el pueblo nunca había logrado resolver del todo. Dentro del despacho principal de la biblioteca, el que perteneció a la bibliotecaria Elena Vargas, el tiempo se había detenido de una forma especialmente inquietante. El escritorio de roble macizo seguía en su sitio, cubierto por una gruesa capa de sedimento. El haz de luz de una linterna barrió la estancia, deteniéndose en los restos de estanterías derrumbadas. Y entonces, lo vieron. Arrumbada en una esquina, parcialmente enterrada en el fango, y casi mimetizada con el entorno, había una caja fuerte de acero. Estaba hinchada por el óxido, su superficie corroída formando patrones abstractos, pero su puerta permanecía herméticamente cerrada, un bastión de metal que había resistido 4 décadas de presión y olvido bajo el agua. No era un simple mueble viejo abandonado a su suerte, era una cápsula del tiempo, un cofre sellado contra el diluvio que se avecinaba. El equipo de buzos comunicó el hallazgo por radio, y la excitación en la superficie fue inmediata. Aquella caja no formaba parte del inventario oficial del ayuntamiento que se había evacuado. Pertenecía a Elena, y lo que contenía era un misterio que ella se había llevado a la tumba. O eso se creía. La pregunta flotaba en el aire, densa como el limo del fondo del pantano. ¿Qué había protegido Elena Vargas con tanto celo como para encerrarlo bajo llave, antes de que el mundo que conocía desapareciera para siempre bajo millones de litros de agua? Otoño de 1968. El aire en Valeumbroso no era de sequía, sino de una humedad densa y una resignación amarga. El pueblo no era un esqueleto de lodo, sino un organismo vivo en sus últimos estertores. El sonido constante de los motores de los camiones de mudanza se mezclaba con los llantos velados de las despedidas. Los avisos del gobierno,
clavados en las puertas de las casas y en el tablón de anuncios de la plaza, eran sentencias de muerte para la comunidad. La presa, un coloso de hormigón que se erigía a pocos kilómetros, era el símbolo del progreso imparable, un progreso que exigía el sacrificio de su hogar, de sus tierras y de su historia para dar luz y agua a las ciudades lejanas. En medio de la resignación general, una figura se erigía como un faro de obstinada resistencia. Elena Vargas, la bibliotecaria, una mujer de 40 y tantos años, culta, respetada y con unos principios tan firmes como las piedras de la iglesia del pueblo. Mientras sus vecinos empaquetaban sus vidas en cajas de cartón, Elena se negaba a abandonar su puesto. Para ella, la biblioteca era más que un edificio lleno de libros, era el archivo del alma de Vallombroso, el guardián de la memoria colectiva de generaciones. Abandonarla, en su opinión, no era solo dejar atrás un trabajo, era cometer un acto de traición contra todo lo que el pueblo había sido. Los ingenieros del proyecto de la presa le dieron el último aviso. Las compuertas se cerrarían al amanecer del 15 de octubre de 1968. La Guardia Civil realizó una última ronda para asegurarse de que no quedaba nadie. Todos los habitantes habían sido evacuados, algunos a la fuerza, otros con el corazón roto. Todos, excepto Elena. La leyenda, la historia oficial, cuenta que decidió ahogarse con sus libros, un acto final de desafío romántico y trágico. La última imagen que se tuvo de ella fue una silueta tras la ventana de su despacho, la luz de un candil recortando su perfil contra la oscuridad que estaba a punto de devorarlo todo. Pero lo que la caja fuerte estaba a punto de revelar, 40 años después, no era la historia de una mártir, sino la de una testigo. A cientos de kilómetros de allí, en un moderno y minimalista estudio de arquitectura en el corazón de Madrid, la noticia se colaba como un murmullo de fondo desde un televisor encendido. Mateo Rivera, de 30 años, estaba completamente absorto en los planos de un rascacielos, sus dedos trazando líneas precisas sobre una tableta digital. El murmullo del presentador era solo ruido blanco, una distracción más en un día ajetreado. Sin embargo, una palabra atravesó la barrera de su concentración, una palabra que no había oído en años, pero que resonaba en los rincones más profundos de su memoria familiar: Vallombroso. Levantó la vista, con el lápiz digital suspendido en el aire, y sus ojos se encontraron con la imagen de un paisaje desolado que parecía sacado de otro mundo. De repente el rascacielos, los plazos de entrega y la presión del trabajo se desvanecieron. Mateo se acercó a la pantalla, hipnotizado por las tomas aéreas del pueblo fantasma. Reconoció el campanario decapitado de la iglesia por las viejas y amarillentas fotografías que su abuela guardaba en una caja de galletas. Eran las ruinas de su historia, el origen de un relato familiar que siempre se contaba en susurros, con una mezcla de pena y vergüenza. Y entonces el reportero pronunció otro nombre, el de Elena Vargas, su tía abuela. La noticia dejó de ser un suceso lejano y se convirtió en algo visceral, un eco del pasado que llamaba directamente a su puerta, exigiendo ser escuchado después de 4 décadas de silencio forzado. Un escalofrío le recorrió la espalda. La leyenda de la tía Elena la loca era el cuento con moraleja de la familia Rivera. La mujer que amaba más a los libros que a su propia vida, la que se dejó ahogar por el progreso en un acto de terquedad incomprensible. Mateo había crecido con esa imagen, una caricatura trágica que le producía una extraña mezcla de lástima y bochorno. Pero ahora, al ver el esqueleto de su hogar emergiendo del lodo, la caricatura se rompía en 1000 pedazos. Aquello no era el escenario de un acto de locura, sino el testamento de una resistencia brutal. Por primera vez, Mateo sintió que la historia que le habían contado era una versión demasiado simple, quizás deliberadamente simple, de una verdad mucho más compleja y dolorosa. La noticia del hallazgo de la caja fuerte lo golpeó con la fuerza de una revelación. El reportero hablaba de un posible tesoro, de secretos locales. Pero para Mateo, esa caja de acero oxidado era algo mucho más profundo. Era una pregunta materializada, una cápsula del tiempo que había sobrevivido a 40 años de presión bajo el agua, protegiendo la última voluntad, el último pensamiento de Elena. ¿Qué podía ser tan vital como para merecer ese último esfuerzo antes de que el mundo se acabara?
La curiosidad que siempre había reprimido, esa punzada de duda sobre la versión oficial de la familia, estalló dentro de él con una fuerza incontenible, convirtiéndose en una necesidad imperiosa de saber, de entender a esa mujer a la que solo conocía a través de un apodo cruel. Instintivamente, cogió el teléfono y marcó el número de su madre. La conversación fue breve y tensa, cargada de silencios incómodos. Su madre, al oír la noticia, reaccionó con un miedo casi supersticioso. «Mateo, por favor, deja ese asunto en paz. Esa historia solo nos ha traído desgracias. Tu abuela murió con esa pena en el corazón. No remuevas el pasado». Pero sus palabras, diseñadas para disuadirle, tuvieron el efecto contrario. Aquel miedo ancestral, aquella súplica para que no escarbara en las ruinas, le confirmó que allí había algo más que una simple tragedia familiar. Había un secreto que la familia había decidido enterrar junto con Elena, un secreto que, por alguna razón, seguía siendo peligroso incluso 40 años después. Tras colgar, se dirigió a un viejo baúl que guardaba en el trastero. Rebuscó entre reliquias familiares hasta que sus dedos encontraron una pequeña caja de madera. Dentro, junto a medallas y cartas amarillentas, había una única fotografía de Elena. Era una mujer joven, de mirada intensa y directa, con una media sonrisa que sugería inteligencia y un punto de rebeldía. No había rastro de locura en sus ojos, solo una determinación inquebrantable. Sosteniendo la foto, Mateo sintió una conexión tangible con ella por primera vez. Ya no era un fantasma familiar, sino una persona real, una mujer de carne y hueso cuya historia había sido secuestrada y reescrita. Y él, su sobrino nieto, era quizás el único que ahora tenía el deseo y la capacidad de recuperarla. Su mente, entrenada para resolver problemas estructurales y diseñar espacios, comenzó a trabajar de una forma nueva. La pregunta sobre el contenido de la caja fuerte se ramificaba en decenas de otras. ¿Por qué una bibliotecaria necesitaría una caja fuerte de ese calibre? ¿Qué tipo de información podía manejar que requiriera tal protección? No podían ser joyas ni dinero. Los Rivera siempre habían sido una familia humilde. Tenía que ser conocimiento, documentos, pruebas, algo que Elena consideraba tan valioso que su protección era más importante que su propia evacuación. La promesa implícita de la historia se cernía sobre él. Desentrañar el misterio de esa caja no solo revelaría el secreto de Elena, sino que podría redefinir por completo el legado de su familia. El arquitecto que había en él se sintió impulsado a actuar. Abrió su ordenador, y dejando de lado los proyectos de sus clientes, comenzó una búsqueda frenética. Mapas topográficos de la comarca de Valeumbroso antes de 1968. Archivos de periódicos de la época. Artículos sobre la construcción de la presa. Cada dato, cada plano, cada recorte de prensa era una pieza de un puzzle que llevaba 40 años desmontado. Sentía una extraña mezcla de euforia y temor. Estaba aplicando sus habilidades profesionales a la arqueología de su propia sangre, excavando en los cimientos de su identidad para encontrar una verdad que intuía que sería sísmica. Este proyecto personal era más real, y mucho más importante que cualquier edificio que pudiera diseñar. Las imágenes del telediario seguían repitiéndose en su cabeza en un bucle hipnótico. El lodo agrietado como la piel de un anciano, las cuencas vacías de las ventanas de las casas, el agua oscura y densa que aún cubría parte del valle. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo un espectador. Verlo en una pantalla de plasma en su aséptico estudio de Madrid era una traición a la memoria de Elena. Tenía que ir allí. Necesitaba pisar esa tierra profanada, sentir el peso de la historia bajo sus pies y mirar de frente a las aguas que habían servido de tumba y de guardián del secreto de su tía abuela. La distancia física se había vuelto insoportable. Sentía un llamado casi místico, una obligación de presentarse en aquel lugar. Comprendió entonces que la leyenda de la bibliotecaria loca no había sido solo un mecanismo de la familia para lidiar con el dolor y la vergüenza, era algo más. Era un relato perfecto para disuadir la curiosidad, una narrativa tranquilizadora que ocultaba una realidad incómoda o incluso peligrosa. ¿Y si Elena no se había quedado por amor a los libros, sino porque había descubierto algo que la obligó a quedarse? ¿Y si su muerte no fue un suicidio pasivo sino la consecuencia directa de lo que guardaba en esa caja fuerte? La posibilidad, antes impensable, ahora le parecía terriblemente lógica.
La historia de su familia no era una tragedia, sino un posible crimen sin resolver. Con una determinación que no había sentido nunca, Mateo cerró de golpe la tapa de su portátil. Los planos del rascacielos quedaron olvidados sobre la mesa. Se puso la chaqueta, cogió las llaves del coche y salió del estudio sin mirar atrás. El viaje a Vallumbroso no era solo un desplazamiento geográfico, era un viaje en el tiempo, una misión para darle a Elena la voz que le habían arrebatado. Ya no sentía vergüenza, solo una rabia fría y una responsabilidad ineludible. No iba a permitir que la historia la recordara como una excéntrica. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara o a quién tuviera que enfrentarse. La investigación de Mateo Rivera acababa de comenzar. Asterisco asterisco, primeiro CTA, asterisco asterisco. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La verdad que se escondía bajo el agua era más profunda y oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Si te está atrapando este misterio, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Qué harías en una situación así? ¿Crees que soportarías descubrir un secreto que ha estado oculto en tu familia durante 40 años? Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando estas historias. Vallumbroso, en el otoño de 1968, no era el paisaje lunar y agrietado que la sequía revelaría 40 años después. Era un organismo vivo, un tapiz de huertas fértiles, tejados de pizarra y humo ascendiendo desde las chimeneas al atardecer. El río que lo atravesaba era una arteria que daba vida, no una tumba que la ocultaba. Las campanas de la iglesia, cuyo campanario aún estaba intacto, marcaban el ritmo de una vida sencilla y predecible, dictada por las cosechas y las estaciones. Los niños jugaban en la plaza empedrada, sus risas resonando contra los muros de piedra de la biblioteca municipal, un edificio que era mucho más que un simple archivo, era el corazón de la comunidad, el lugar donde se custodiaban las historias de cada familia, de cada nacimiento y de cada pérdida. La promesa del progreso llegó en forma de un monstruo de hormigón que comenzó a crecer a pocos kilómetros, río arriba, la presa. Al principio, era un rumor lejano, un proyecto en los periódicos de la capital que parecía no tener nada que ver con ellos. Pero pronto, los ingenieros con sus teodolitos y sus planos se convirtieron en una presencia constante y ominosa. Los avisos de expropiación, clavados en las puertas con una frialdad burocrática, fueron la sentencia de muerte. El gobierno hablaba de un futuro brillante, de electricidad para las ciudades y de una modernización imparable. Para los habitantes de Vallumbroso, sin embargo, esas palabras eran un eufemismo cruel para el destierro, el fin de un mundo que había existido durante siglos, sacrificado en el altar de un futuro en el que ellos no tenían cabida. En el centro de esta resignación colectiva se alzaba Elena Vargas, no era solo la bibliotecaria, era la memoria viviente de Vallumbroso. Una mujer de 40 y tantos años, soltera por elección, cuya vida entera estaba dedicada a los libros y a la gente que los leía. Conocía el árbol genealógico de cada familia mejor que ellos mismos, recordaba qué historias le gustaban a cada niño, y qué poemas consolaban a las viudas. Su biblioteca no era un lugar silencioso y polvoriento, sino un centro de reunión bullicioso, un refugio donde las palabras ofrecían consuelo y sabiduría. Para Elena la orden de evacuar no era una simple reubicación, era una orden para cometer un acto de amnesia forzada, para borrar la identidad de su pueblo, y eso era algo que su alma no podía aceptar. El rostro de ese progreso implacable tenía un nombre: Ricardo Morales. Un joven y brillante ingeniero jefe, carismático y seguro de sí mismo, que veía Vallumbroso no como un hogar, sino como una variable topográfica en una ecuación de ingeniería. Para él, la presa era su obra magna, el primer gran peldaño en una carrera que aspiraba a ser legendaria. Se paseaba por el pueblo con una mezcla de condescendencia y entusiasmo, explicando los beneficios del embalse a gente que solo veía la inminente inundación de sus casas y las tumbas de sus antepasados. Desestimaba su dolor como un sentimentalismo arcaico, un obstáculo menor en el camino hacia un bien mayor. La resistencia silenciosa de la bibliotecaria le resultaba especialmente irritante, una anomalía ilógica que desafiaba su visión ordenada y racional del mundo.
La comunidad se fracturó bajo la presión. Algunos, los más pragmáticos, aceptaron la magra compensación del gobierno y comenzaron a empaquetar sus vidas, con el corazón roto pero la cabeza gacha. Otros se aferraron a la esperanza de un milagro hasta el último momento. Las conversaciones en el bar del pueblo pasaron de las cosechas a los rumores sobre la fecha final. Julián, que entonces era un joven que apenas había cumplido los 20, recordaría para siempre la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Amigo de Elena desde la infancia, la veía atrincherarse en la biblioteca, organizando y catalogando libros como si nada fuera a pasar, y sentía una mezcla de admiración por su coraje y un miedo terrible por su obstinación. Él mismo estaba dividido entre la lealtad a su amiga y la presión de su familia para marcharse. Con la llegada de octubre, el éxodo se aceleró. El sonido dominante en el valle ya no era el de los tractores o las campanas, sino el del motor de los camiones de mudanza y el eco de las puertas cerrándose por última vez. Cada día, el pueblo se vaciaba un poco más, dejando tras de sí un silencio cada vez más denso y pesado. Las casas vacías, con las ventanas como ojos sin vida, parecían observar el lento desmantelamiento de su propia existencia. El aire olía a abandono, a tierra removida, y a la humedad fría que ascendía desde el río, que pronto se convertiría en su verdugo. Valeumbroso se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma mucho antes de que el agua lo reclamara, un escenario preparado para una tragedia inminente. Los últimos avisos de la Guardia Civil fueron perentorios. El 15 de octubre al amanecer, las compuertas se cerrarían. Los agentes hicieron una última ronda, casa por casa, asegurándose de que no quedaba nadie. Ricardo Morales supervisaba personalmente las operaciones finales desde el muro de la presa, impaciente por culminar su proyecto. Solo quedaba un punto de resistencia, la luz del candil que seguía encendida en la ventana del despacho de la biblioteca. Los intentos de persuadir a Elena fueron inútiles. Se negó a abrir la puerta, respondiendo a través de la madera maciza que no abandonaría su puesto, que alguien debía quedarse para ser testigo. Su desafío no era violento, pero sí absoluto, una fuerza pasiva tan inamovible como las montañas que rodeaban el valle. La noche del 14 de octubre de 1968, Valeumbroso era un espectro bajo la luz de una luna menguante. El silencio era total, roto solo por el murmullo lejano del agua acumulándose tras la presa y el viento que silbaba a través de las calles desiertas. Todas las casas estaban a oscuras, sumidas en una negrura definitiva. Todas, excepto una. Desde la plaza, se podía ver una única ventana iluminada, la del despacho de Elena Vargas. Aquella pequeña llama solitaria era un faro de desafío, un último latido en el corazón de un pueblo moribundo. Para el mundo exterior, era la prueba de la locura de una mujer aferrada a un pasado condenado. Pero para la historia que estaba a punto de ser sepultada, aquella luz era la guardiana de un secreto terrible que aún no había sido revelado. La resistencia de Elena Vargas no era un simple capricho de anticuaria, era una declaración de principios. Para ella, la biblioteca no era un almacén de papel viejo, sino la catedral de la memoria de Valeumbroso, y cada libro, cada legajo municipal, una reliquia que contenía el ADN de su gente. En sus estanterías no solo había novelas y poemas, estaban los registros de nacimientos que se remontaban a siglos, los contratos de tierras que definían los linajes familiares y las actas de plenos que narraban las pequeñas y grandes batallas de la comunidad. Elena era la guardiana de esa identidad colectiva. Mientras los ingenieros veían el valle como una cuenca hidrográfica perfecta, ella veía un tejido de historias humanas. Por eso, su negativa a marcharse no era un acto de locura, sino de suprema cordura, la de un soldado que se niega a abandonar la bandera en medio de una retirada. Ricardo Morales, por su parte, se veía a sí mismo como un pionero, un arquitecto del futuro de España. Joven, carismático y con una ambición que rozaba la arrogancia, consideraba el sentimentalismo de los habitantes de Valeumbroso como un lastre, el precio inevitable del progreso. Se movía entre ellos con una sonrisa condescendiente, explicando con gráficos y proyecciones cómo su sacrificio traería luz y prosperidad a miles de personas. En las reuniones en la capital, era un visionario. En las calles de Valeumbroso, un verdugo con buenas maneras. La presa no era para él una obra de ingeniería, sino su monumento personal, la primera piedra de un imperio que planeaba construir.
Cada obstáculo, cada queja, cada lágrima, era simplemente una variable molesta en su ecuación de costes y beneficios, y Elena Vargas era la variable más ilógica y persistente de todas. El choque entre ambos fue inevitable y frontal. Se encontraron varias veces en el despacho de Elena, un santuario de madera oscura y olor a papel antiguo. Ricardo desplegaba sus enormes planos sobre el escritorio de roble, sus líneas nítidas y precisas invadiendo el espacio de la bibliotecaria. Hablaba de kilovatios, de metros cúbicos, de eficiencia hídrica. Elena, con una calma que lo desquiciaba, le respondía con nombres y fechas, recordándole que cada una de esas líneas en su plano borraba una casa, un campo de cultivo, la tumba de un abuelo. Él la acusaba de vivir anclada en el pasado, de ser un obstáculo para el bien común. Ella, mirándole fijamente a los ojos, le acusaba de tener el alma vacía, de ser incapaz de ver que hay cosas que el dinero no puede compensar, ni el hormigón puede reemplazar. Eran dos mundos, dos visiones de la vida, en una colisión inevitable. Julián, entonces un joven de apenas 20 años, observaba esta batalla desde la barrera, con el corazón dividido. Amigo de Elena desde la infancia, la admiraba profundamente. Veía en ella la encarnación de la dignidad de su pueblo, la única que se atrevía a plantarle cara al gigante. Pero también sentía un miedo atroz por ella. Cada día que pasaba la veía más sola, más aislada en su fortaleza de libros mientras el resto del mundo se desmoronaba a su alrededor. Le llevaba comida, le preguntaba si necesitaba algo, intentaba sin mucha convicción persuadirla de que se marchara con ellos. Pero siempre salía de la biblioteca con la misma sensación, la de haber estado en presencia de una fuerza inquebrantable, una mujer que ya había tomado una decisión, y que no daría ni un paso atrás, aunque el mundo entero se ahogara a sus pies. Pero la resistencia de Elena no era solo pasiva. En las últimas semanas, su comportamiento se había vuelto más metódico, casi febril. Pasaba noches enteras, bajo la luz de un candil, no releyendo a sus poetas favoritos, sino revisando los documentos públicos del proyecto de la presa, que la constructora de Morales había tenido que depositar en el archivo municipal. Como bibliotecaria tenía un acceso privilegiado y un conocimiento único de la burocracia local. Empezó a detectar extrañas inconsistencias, presupuestos inflados, informes geológicos que parecían demasiado optimistas, cambios de última hora en las especificaciones de los materiales. Su mente, entrenada para encontrar patrones en la literatura, comenzó a encontrar un patrón mucho más siniestro en aquellos documentos, el de un fraude a gran escala. Elena Vargas ya no era solo una guardiana de la memoria, se había convertido, sin buscarlo, en una investigadora a punto de destapar un crimen. El ambiente en Vallumbroso se enrareció hasta volverse irrespirable. La tristeza inicial del éxodo dio paso a una tensión sorda, a una sensación de final de los tiempos. Los días eran un caos de camiones y despedidas forzadas. Las noches, un silencio sepulcral que solo rompía el viento aullando por las calles vacías. Las familias se separaban, prometiéndose visitas que sabían que nunca ocurrirían. Los objetos que no cabían en las mudanzas se amontonaban en las esquinas, formando extraños monumentos al abandono. Era el retrato de una comunidad desmembrada, de una vida entera reducida a lo que cabía en la parte trasera de un camión. El progreso, esa palabra que Ricardo Morales pronunciaba con tanto orgullo, tenía para ellos el sabor amargo de la ceniza y el olor a moho de un hogar que pronto estaría bajo el agua. Fue en medio de ese caos que Elena tomó una decisión crucial. En el sótano de la biblioteca llevaba años arrumbada una vieja caja fuerte de acero, una reliquia del antiguo ayuntamiento. Con la ayuda de Julián, y bajo la mirada extrañada de los pocos vecinos que quedaban, la subieron a su despacho. Fue un esfuerzo titánico, un acto que a todos les pareció la excentricidad definitiva de una mujer que había perdido el juicio. Nadie entendía para qué podía querer aquella pesada mole de metal, no tenía joyas ni dinero que proteger. Pero Elena no estaba construyendo una defensa contra los ladrones, estaba construyendo un arca. Un arca indestructible diseñada para proteger no objetos de valor, sino la única cosa que consideraba que merecía ser salvada del diluvio, la verdad. La caja fuerte era su última y desesperada apuesta contra el olvido. La noche del 14 de octubre de 1968, la atmósfera en el valle era la de un thriller a punto de alcanzar su clímax.
El pueblo, completamente evacuado, era un escenario vacío y silencioso, perfecto para que cualquier acto ocurriera sin testigos. Desde la cima de la presa, las luces del campamento de los ingenieros parecían estrellas lejanas. Abajo, en la oscuridad total del valle, solo brillaba una luz. La del candil de Helena. No era la luz de una mártir esperando su destino, sino la de una fiscal, recopilando las pruebas finales. Estaba encerrando en su arca de acero los documentos que probaban el fraude de Morales. Sabía que él era consciente de su descubrimiento. La pregunta que flotaba en el aire, densa y fría como la niebla que ascendía del río, no era si el agua se lo tragaría todo, sino si Ricardo Morales permitiría que la guardiana de la verdad viviera para ver el amanecer. La operación para rescatar la caja fuerte del fondo del embalse fue una proeza de ingeniería y paciencia, un delicado ballet entre la fuerza bruta y la precisión arqueológica. Grúas de gran tonelaje se posicionaron en la orilla fangosa, sus brazos de acero extendiéndose sobre las aguas turbias. Los buzos, tras asegurar el pesado cofre con eslingas reforzadas, dieron la señal. El motor de la grúa rugió, rompiendo el silencio sepulcral del valle. Lentamente, emergió de las profundidades, goteando un agua oscura y cargada de lodo. Era como si el pantano estuviera devolviendo a regañadientes un secreto que había custodiado celosamente durante 4 décadas. La multitud congregada en la orilla, compuesta por periodistas curiosos y miembros de la Guardia Civil, contuvo la respiración, observando el ascenso de aquella reliquia oxidada como si fuera un tesoro de un galeón hundido. Una vez en tierra firme, la caja fuerte era un espectáculo sobrecogedor, no era un simple objeto, sino un monumento al desafío de Helena. El acero, hinchado y carcomido por el óxido, había adquirido tonalidades rojizas y ocres, como un mapa de un mundo olvidado. La esfera del dial estaba congelada, sus números borrados por el tiempo y la corrosión, y la manivela se había soldado al cuerpo de la caja por la acción del agua. Mateo se acercó, casi con reverencia, y posó una mano sobre su superficie fría y rugosa. En ese contacto sintió el peso de 40 años de silencio, la determinación de una mujer que había decidido enfrentarse a un diluvio con una cerradura y una pared de metal. Aquella no era una caja de caudales, era la última barricada de su tía abuela contra el olvido. La expectación para abrirla era máxima, pero la realidad se impuso con una lógica aplastante. La cerradura era una pieza de museo inservible. La Guardia Civil, representada por la inspectora Torres, una mujer de mirada perspicaz y gestos medidos, acordonó la zona. El hallazgo había dejado de ser una simple anécdota para un documental, para convertirse en una pieza de interés, en una investigación oficialmente reabierta sobre la desaparición de Helena Vargas. Se llamó a un equipo de especialistas de Madrid, cerrajeros forenses equipados con herramientas industriales. Mateo observaba, sintiendo una mezcla de impaciencia y pavor. Cada minuto de espera era una tortura, la prolongación de un misterio que había envenenado a su familia durante generaciones. El contenido de esa caja podía ser la redención o la confirmación de la peor de las tragedias. El momento de la apertura fue un acto de violencia controlada que contrastaba con el silencio que había rodeado a la caja durante 40 años. Los técnicos, ataviados con gafas de protección, utilizaron una sierra radial de diamante. El chirrido del metal cortando el metal fue un grito agudo y ensordecedor que pareció desgarrar el propio tejido del tiempo. Saltaban chispas incandescentes que iluminaban los rostros concentrados de los operarios y los ojos ansiosos de los espectadores. El olor a ozono y a hierro quemado llenó el aire. Mateo sentía cada vibración en sus huesos, como si la sierra estuviera abriendo una herida en su propia historia familiar. Tras varios minutos que parecieron una eternidad, con un último y sonoro quejido metálico, la gruesa puerta de acero cedió y se abrió lentamente, revelando la oscuridad húmeda de su interior. Un silencio denso y expectante cayó sobre todos. La inspectora Torres se asomó con una linterna, su haz de luz cortando la penumbra del interior. Lo primero que reveló fue una capa de limo y agua estancada que cubría el fondo. Por un instante, el corazón de Mateo se hundió, temiendo que el agua lo hubiera destruido todo. Pero entonces, la luz se detuvo en un objeto oscuro y de forma rectangular. No era un montón de papeles deshechos, como cabría esperar, sino un legajo de documentos cuidadosamente envueltos y atados dentro de una bolsa de cuero grueso,
del tipo que usaban los antiguos carteros. El cuero, aunque ennegrecido y rígido por el agua, había actuado como una segunda capa de protección, un arca dentro del arca, preservando milagrosamente lo que Elena había considerado más valioso que su propia vida. La inspectora extrajo la bolsa con sumo cuidado, utilizando unos guantes de látex, y la depositó sobre una lona blanca. El paquete pesaba, no solo por el agua que había absorbido, sino por el peso de la historia que contenía. Mateo se arrodilló, con la mirada fija en aquel objeto. Era la prueba tangible de la lucidez de Elena, no de su locura. Cada detalle hablaba de una mente metódica y desesperada, la elección de la caja fuerte, la protección adicional del cuero. Era la obra de alguien que sabía que lo que guardaba era vital, y que luchaba contra el tiempo y los elementos para que su mensaje sobreviviera. Extendió una mano temblorosa, sin atreverse a tocarlo, pero sintiendo la conexión a través del aire. Aquel era el testamento de Elena, su última palabra en una batalla que había librado en la más absoluta soledad. «Nadie toca nada más», ordenó la inspectora Torres con una voz firme que no admitía réplica. «Esto es ahora una prueba judicial». Explicó con calma que el paquete debía ser trasladado de inmediato a Madrid, al laboratorio central de la Guardia Civil. Los documentos estaban en un estado extremadamente frágil. Cualquier intento de abrirlos allí mismo, sin el equipo adecuado, podría desintegrarlos y destruir la única pista que tenían. Se introdujo el legajo de cuero, en un contenedor hermético y sellado. Para Mateo, la espera se había transformado. Ya no era una espera pasiva, sino el inicio de una cuenta atrás. El primer paso se había dado. Habían encontrado la voz de Elena. Ahora, la cuestión era si, después de 40 años bajo el agua, todavía sería capaz de hablar. El envío de las pruebas a la capital marcó un punto de inflexión. La noticia, que ya había captado la atención nacional, se convirtió en un fenómeno mediático. Las imágenes de la caja fuerte oxidada y el misterioso paquete de cuero abrían los informativos de todo el país. El nombre de Elena Vargas, la bibliotecaria loca, se repetía en todas partes, pero ahora con un matiz de intriga y respeto. Mateo de repente se vio en el centro de un huracán mediático, acosado por periodistas que buscaban la historia humana detrás del misterio, pero él se mantuvo al margen, concentrado en un único objetivo. La primera puerta se había abierto, pero solo para revelar un pasillo lleno de nuevas preguntas. La más importante y urgente de todas. ¿Qué secretos contenían aquellos papeles para que una mujer estuviera dispuesta a morir por ellos? La espera en Madrid se convirtió para Mateo en una forma de tortura moderna. Los días se arrastraban en un limbo de llamadas sin respuesta y correos electrónicos sin leer. Su estudio de arquitectura, antes un santuario de creatividad y orden, ahora parecía un espacio ajeno, sus paredes de cristal reflejando la imagen de un hombre obsesionado, incapaz de concentrarse en las líneas limpias y predecibles de sus planos. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza y pavor. Estaba atrapado entre dos mundos, el presente, con sus plazos y responsabilidades, y el pasado, un abismo de 40 años que lo llamaba con la voz silenciosa de su tía abuela. La verdad estaba en un laboratorio, bajo luces fluorescentes, siendo analizada con una frialdad científica que chocaba brutalmente con la pasión y el sacrificio que habían impregnado aquellos papeles con su existencia. Finalmente, la llamada llegó. Era la inspectora Torres. Su voz, siempre profesional y contenida, tenía un nuevo matiz de urgencia. «Señor Rivera, tenemos los primeros resultados. Creo que debería venir». No dio más detalles por teléfono, pero el tono era suficiente. Mateo condujo hasta el complejo de la Guardia Civil en las afueras de la ciudad sintiendo que el volante era lo único que lo anclaba a la realidad. En una sala de reuniones aséptica, la inspectora le presentó a la doctora Fuentes, una mujer menuda de unos 60 años con unas manos sorprendentemente firmes y una mirada que parecía capaz de leer a través del tiempo. Sobre la mesa, dentro de unas fundas de plástico transparente, reposaban las primeras hojas restauradas. El papel, de un tono amarillento y quebradizo, mostraba las cicatrices del agua, pero la tinta, milagrosamente, era legible. La doctora Fuentes explicó el proceso con una precisión casi quirúrgica. Habían utilizado una técnica de liofilización para eliminar la humedad sin que el papel se desintegrara,
seguida de un tratamiento con disolventes no acuosos para estabilizar la celulosa y la tinta ferrogálica. Su tía abuela usó una tinta de excelente calidad, comentó con una media sonrisa, y el cuero de la bolsa hizo un trabajo notable como barrera osmótica. Para Mateo, aquellos términos técnicos eran un zumbido de fondo. Su atención estaba clavada en la caligrafía. Era la letra de Elena, elegante y firme, la misma que había visto en las dedicatorias de los pocos libros que la familia conservaba. Verla allí, en esos documentos rescatados del olvido, fue como escuchar su voz por primera vez. Un escalofrío le recorrió la espalda. Elena estaba a punto de hablar. El primer documento que le mostraron no era una carta ni un diario, era una copia de una página del informe geológico oficial del proyecto de la presa. Pero estaba cubierta de anotaciones al margen, hechas con la letra apresurada pero clara de Elena. Círculos rojos rodeaban párrafos específicos, y en los bordes había preguntas incisivas. ¿Dónde están las muestras de las perforaciones secundarias? ¿Por qué el informe omite la falla de San Miguel? No eran las notas de una aficionada. Eran las preguntas de alguien con un profundo conocimiento técnico, alguien que sabía exactamente qué buscar. Mateo, como arquitecto, reconoció la terminología. Su tía abuela no solo se oponía a la presa por nostalgia, la estaba auditando. Estaba desmontando pieza por pieza la justificación científica sobre la que se había construido el proyecto de Ricardo Morales. La segunda revelación fue aún más impactante. Entre los papeles había varias hojas con cálculos matemáticos complejos. No eran cuentas de la biblioteca, sino ecuaciones de resistencia de materiales y de presión hidrostática. La doctora Fuentes confirmó que la tinta y el papel coincidían con los de las anotaciones. Elena había estado rehaciendo los cálculos de la estructura de la presa por su cuenta. Es como si estuviera comprobando el trabajo de los ingenieros, dijo la inspectora Torres, con una nueva luz de asombro en sus ojos. Junto a una larga fórmula, una nota escrita con una letra más tensa, casi temblorosa, decía: el factor de seguridad es inferior a 1,5. No aguantará un evento de máxima crecida, lo saben. Esto no es un error, es deliberado. La piel de Mateo se erizó. El legado de Elena no era una historia de locura, era la crónica de un crimen anunciado. El siguiente documento era una copia de un contrato de suministro de materiales. Específicamente, el cemento y los áridos para la fabricación del hormigón. Elena había subrayado el nombre de la empresa proveedora, Canteras del Sur, S.L. Al lado, había escrito: constituida hace 3 meses, sin historial. Administrador único, Ignacio Romero. La inspectora Torres tecleó el nombre en su ordenador. Unos segundos de silencio tenso, y luego la confirmación: Ignacio Romero. Primo hermano de la mujer de Ricardo Morales. La empresa se disolvió en 1970, 2 años después de la finalización de la presa. El círculo comenzaba a cerrarse, no era solo negligencia, era corrupción. Un plan meticulosamente diseñado para desviar fondos públicos utilizando materiales de inferior calidad a través de una empresa fantasma controlada por la familia del ingeniero jefe. La emoción y los hechos se entrelazaron en la mente de Mateo de una forma abrumadora. La imagen de su tía abuela se transformó por completo. Ya no era la víctima pasiva de una tragedia, sino una heroína solitaria que había luchado con las únicas armas que tenía. Su inteligencia, su acceso a los archivos, y una determinación de acero. Se la imaginó en su despacho, bajo la luz de un candil, rodeada de planos y documentos, trabajando febrilmente mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Se había quedado no por amor a los libros, sino por amor a la verdad y a la justicia, intentando evitar no solo la muerte de su pueblo, sino una posible catástrofe futura provocada por la avaricia de un hombre. Sintió una oleada de orgullo y rabia que le quemó por dentro. La última pieza de aquella primera tanda de revelaciones fue la más personal y escalofriante. Era la última página recuperada de lo que parecía ser un diario. La fecha era clara: 14 de octubre de 1968, la noche antes de que cerraran las compuertas. La letra era más desordenada, las palabras casi atropelladas. M ha estado aquí. Sabe que lo sé todo. Me ha ofrecido dinero, un puesto en la capital, cualquier cosa para que guarde silencio.
Cuando me he negado, su sonrisa ha desaparecido. Me ha dicho que si no me marcho esta noche, me aseguraré de que el agua sea lo único que recuerde mi nombre. Me ha amenazado directamente. No me iré. Estos papeles son la única prueba. Si algo me pasa, la caja es mi testamento. Que Dios me perdone, pero no dejaré que se salgan con la suya. Asterisco asterisco. Segundo CTA, asterisco asterisco. Lo que encontraron a continuación cambiaría todo. La amenaza de Ricardo Morales era solo la superficie de una conspiración mucho más profunda. Una que no solo había costado una vida, sino que ponía en jaque el presente de miles de personas. No te muevas, porque la investigación está a punto de dar un giro que nadie esperaba. La última frase del diario de Elena resonó en la aséptica sala de reuniones con la fuerza de una detonación. Me aseguraré de que el agua sea lo único que recuerde mi nombre. Ya no era una suposición, ni una teoría. Era una amenaza directa, una sentencia de muerte escrita por la propia víctima horas antes de desaparecer. Mateo sintió un frío glacial recorrerle la espina dorsal. Su tía abuela no había sido una mártir romántica que se dejó ahogar por la nostalgia. Había sido una testigo a punto de destapar un crimen, silenciada por el hombre al que investigaba. La inspectora Torres cerró la funda de plástico con una solemnidad que indicaba que el caso acababa de cruzar un umbral irreversible. La desaparición de Elena Vargas se había convertido, 40 años después, en una investigación oficial por asesinato, con un sospechoso principal, Ricardo Morales, el venerado pionero del progreso. La maquinaria legal se puso en marcha con una celeridad que contrastaba con las 4 décadas de silencio. La inspectora Torres explicó a Mateo la nueva hoja de ruta. Tenían el móvil, el fraude, tenían una amenaza de muerte por escrito, pero el camino hasta una condena era un campo de minas legal. Ricardo Morales era ahora un titán empresarial, protegido por un ejército de abogados que podían despedazar el diario de Elena en un tribunal, presentándolo como las fantasías de una mujer aislada y bajo una presión extrema. Necesitaban pruebas irrefutables que conectaran el pasado con el presente, algo más que la palabra de una mujer muerta. La batalla no se libraría en 1968, sino en el presente, y el primer paso era validar la acusación más grave de Elena, que la presa de Vallumbroso era una bomba de relojería. Siguiendo esta línea, la inspectora Torres tomó una decisión crucial y de alto riesgo. Contactó discretamente con el Colegio de Ingenieros de Caminos para solicitar un peritaje estructural independiente sobre la presa. No se podía hacer de forma oficial sin alertar a la constructora de Morales, que aún tenía contratos de mantenimiento. Se contrató a un experto jubilado, un hombre de reputación intachable y sin vínculos con ninguna de las grandes empresas del sector. Su misión: analizar los cálculos de Elena, compararlos con los planos originales y, lo más importante, evaluar el estado actual del hormigón y la estructura, basándose en los informes de mantenimiento de las últimas décadas. La investigación se expandía, más allá de un posible asesinato, para adentrarse en un terreno mucho más peligroso: la seguridad nacional y la vida de miles de personas que vivían río abajo. Mientras la ciencia seguía su curso, Mateo sintió la necesidad imperiosa de encontrar la pieza humana que faltaba en el puzzle. Los documentos eran fríos, los cálculos implacables, pero necesitaba escuchar una voz de aquel tiempo, alguien que hubiera visto el miedo en los ojos de Elena, o la arrogancia en los de Morales. Recordó la premisa de su investigación: Julián, el amigo de la infancia. Con la poca información que tenía de su madre, inició una búsqueda casi detectivesca. Viajó a los pueblos de la comarca, visitando los ayuntamientos y los bares donde los ancianos se reunían para jugar la partida. Preguntaba por los reubicados de Vallumbroso, mostrando una vieja foto de Elena. Era una aguja en un pajar, un viaje a un pasado que muchos preferían olvidar, pero Mateo sabía que el testimonio de Julián era la clave para dar alma a las pruebas. La reacción del antagonista no se hizo esperar. Una tarde, mientras revisaba viejos mapas en la habitación de su hotel, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era educada, fría y precisa. Se presentó como el jefe del equipo legal de Construcciones Morales. Expresó sus sinceras condolencias por el resurgimiento de la dolorosa historia de su tía abuela, pero rápidamente cambió de tono.
Le aconsejó amistosamente que dejara el pasado en paz, que remover viejas tragedias podría tener consecuencias legales y personales imprevistas para él y su familia. No era una amenaza abierta sino algo mucho peor. Una advertencia corporativa, una demostración de poder. Ricardo Morales sabía que lo estaban investigando, y estaba moviendo sus piezas. El conflicto acababa de escalar a un nivel personal y muy presente. El informe preliminar del ingeniero perito llegó al buzón encriptado de la inspectora Torres, y sus conclusiones eran aterradoras. El experto confirmaba punto por punto los temores de Elena. Los cálculos de resistencia del hormigón habían sido deliberadamente falseados para justificar el uso de materiales de una calidad muy inferior, probablemente para desviar una suma millonaria. Según sus proyecciones, la vida útil de la presa, calculada en 100 años, estaba gravemente comprometida. El proceso de degradación del hormigón, conocido como aluminosis, se había acelerado por la composición química del agua del embalse. Su conclusión era tajante: la presa de Vallehumbroso no era segura. Un evento de lluvias torrenciales, como los que el cambio climático estaba haciendo más frecuentes, podría provocar una falla estructural catastrófica. El crimen de 1968 era ahora una amenaza inminente para toda una región. Tras días de búsqueda infructuosa, Mateo finalmente encontró a Julián. Vivía en una pequeña casa en un pueblo a 50 kilómetros de donde una vez estuvo Vallehumbroso, un hombre de 80 años con la mirada velada por la memoria. Al principio, se mostró esquivo, desconfiado, repitiendo la versión oficial de que Elena estaba cegada por el orgullo. El miedo, enquistado durante 40 años, era una muralla casi impenetrable. Mateo, con paciencia, no lo presionó. Simplemente le tendió una copia de la última página del diario de Elena. Julián cogió el papel con manos temblorosas. Al reconocer la caligrafía de su amiga, al leer sus últimas y desesperadas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas. La muralla de silencio, construida con décadas de miedo, se derrumbó en un instante. El peso de la verdad era demasiado grande para seguir soportándolo solo. Con la voz entrecortada por la emoción y la culpa, Julián confesó lo que había visto la noche del 14 de octubre de 1968. Preocupado por Elena, se había acercado a la biblioteca en la oscuridad, escondiéndose entre los soportales de la plaza. No se atrevió a llamar, pero esperó, vigilando. Tarde en la noche, vio una figura salir apresuradamente del edificio. Era Ricardo Morales. No caminaba con su habitual arrogancia, sino casi corriendo, mirando hacia todos lados como un animal asustado. A la luz de la luna, Julián pudo ver que su ropa estaba manchada de barro, y su rostro era una máscara de pánico. El joven Julián, aterrorizado, huyó sin hacer ruido, convencido de que si Morales lo descubría, su destino sería el mismo que el de Elena. Aquel secreto lo había atormentado cada día de su vida. El testimonio de Julián fue la pieza que la inspectora Torres necesitaba. Ahora tenía un testigo ocular que situaba a Ricardo Morales en la escena del crimen la misma noche de la desaparición, con un comportamiento que delataba una implicación directa. La narrativa de los abogados de Morales sobre una mujer desequilibrada se desmoronaba. La amenaza del diario, el móvil del fraude y ahora el testimonio de Julián formaban un triángulo acusatorio casi perfecto. Torres comenzó a preparar la orden de detención. El cerco sobre el intocable Ricardo Morales, el hombre que había construido un imperio sobre los cimientos de un pueblo ahogado, comenzaba a cerrarse de forma inexorable. La verdad, como las ruinas de Vallehumbroso, estaba emergiendo con una fuerza imparable, reclamando justicia después de una larga y oscura espera. Pero la conspiración era más profunda de lo que imaginaban. Mientras preparaba el caso, el equipo de delitos económicos de la inspectora Torres, investigando la empresa fantasma, Canteras del Sur S.L., descubrió una transferencia bancaria anómala. Unos meses después de la inauguración de la presa, una suma considerable de dinero fue transferida desde una cuenta en Suiza a un funcionario del Ministerio de Obras Públicas de la época. Este funcionario fue el responsable de firmar el certificado final de seguridad y calidad de la obra, ignorando convenientemente las especificaciones de los materiales. La corrupción no era un acto solitario de Morales. Era una red que se extendía hasta las altas esferas del gobierno franquista.
una red cuyos tentáculos podrían seguir activos en el presente. El silencio en torno a Vallumbroso no se había comprado solo con miedo, sino también con mucho dinero. La escalada final del conflicto golpeó a Mateo de la forma más directa y brutal posible. Al volver a su piso en Madrid después de su encuentro con Julián, encontró la cerradura forzada. El interior estaba revuelto, pero no era un robo común. No faltaban ni el televisor ni los objetos de valor. El único objetivo había sido su estudio. Los papeles de su investigación estaban esparcidos por el suelo, y su ordenador portátil, donde guardaba copias digitales de los documentos de Elena y sus propias notas, había desaparecido. El mensaje era inequívoco y helador. Ya no eran advertencias telefónicas. Habían entrado en su casa, en su espacio vital. La investigación había dejado de ser un viaje al pasado para convertirse en una amenaza tangible y presente. Al igual que su tía abuela 40 años atrás, Mateo se había convertido en un objetivo. El allanamiento de su apartamento fue la brutal confirmación de que la historia había dejado de ser un eco del pasado para convertirse en una amenaza vibrante y presente. Mateo sintió el mismo pánico helado que debió de sentir Elena en sus últimas horas, la aterradora constatación de que un enemigo sin rostro había violado su santuario. No se trataba de un simple robo, era un acto de intimidación, un mensaje inequívoco de que se había acercado demasiado a una verdad que seguía siendo peligrosa. Al denunciar el suceso a la inspectora Torres, vio en los ojos de la policía una nueva determinación. Para ella aquel acto desesperado no era una muestra de fuerza por parte de Morales, sino la prueba definitiva de su culpabilidad. Era el error de un hombre acorralado que, creyéndose intocable, acababa de cometer el primer fallo visible en 40 años, confirmando que la investigación iba por el camino correcto. La inspectora Torres utilizó el allanamiento como la palanca legal que necesitaba para intensificar la presión sobre Ricardo Morales. Argumentando que el sospechoso estaba intentando obstruir activamente la justicia, consiguió que un juez autorizara una orden de registro no solo para las oficinas de Construcciones Morales, sino también para sus cuentas bancarias personales y las de sus empresas asociadas, tanto actuales como históricas. La redada se ejecutó al amanecer. Un golpe de efecto coordinado que pilló por sorpresa al imperio del constructor. El objetivo ya no era solo encontrar pruebas del fraude de 1968, sino desentrañar la arquitectura financiera completa de su fortuna. La teoría de la inspectora era audaz y peligrosa. El crimen de Vallumbroso no fue un hecho aislado, sino la piedra angular sobre la que se construyó todo un legado de corrupción, y esa red protectora podría seguir operativa hoy en día. La investigación financiera, dirigida por un equipo de élite de la Unidad Central Operativa, UCO, no tardó en dar sus frutos. Descubrieron un patrón de comportamiento que se repetía a lo largo de las décadas: licitaciones públicas ganadas con ofertas sospechosamente bajas, sobrecostes justificados con informes técnicos opacos, y una compleja red de empresas fantasma utilizadas para blanquear los beneficios. En el centro de esta telaraña financiera apareció un nombre recurrente. Un fantasma del pasado. Ignacio Romero, el primo político de Morales y administrador de la ficticia Canteras del Sur S.L. No había sido un simple testaferro en un único negocio. Durante 40 años, había actuado como el principal operador financiero de Morales, moviendo dinero a través de paraísos fiscales y sociedades interpuestas. La conspiración no había muerto en 1968, simplemente había evolucionado, volviéndose más sofisticada y poderosa. La noticia del registro de las oficinas de Morales se filtró a la prensa, provocando un terremoto mediático. La historia de la bibliotecaria mártir y el pueblo fantasma adquirió una nueva y siniestra dimensión. Ya no era un drama rural, sino un thriller de corrupción de alto nivel. Los medios, olfateando el mayor escándalo de la década, comenzaron a conectar los puntos, publicando artículos que vinculaban el misterio de Vallumbroso con la dudosa reputación de Construcciones Morales en otros proyectos públicos. El nombre de la presa, antes un símbolo de progreso, se convirtió en sinónimo de peligro potencial. La presión pública crecía exponencialmente, exigiendo respuestas no solo sobre un posible asesinato de hacía 40 años, sino sobre la seguridad de las miles de personas que vivían bajo la sombra de aquel gigante de hormigón. Acorralado, Ricardo Morales decidió pasar al contraataque. Convocó una rueda de prensa en la sede de su compañía, un imponente edificio de cristal y acero que era la antítesis de las ruinas de Vallumbroso.
A sus 85 años, su cuerpo era frágil, pero su mirada era de un acero implacable y su voz, amplificada por los micrófonos, resonaba con una autoridad incuestionable. Se presentó como la víctima de una cacería de brujas, una campaña de difamación orquestada por un joven arquitecto resentido y una policía ambiciosa. Calificó el diario de Elena como el desvarío de una mujer emocionalmente inestable, y anunció querellas millonarias contra cualquier medio que se atreviera a manchar su honor. Fue una actuación magistral, una demostración de poder diseñada para sembrar la duda y transformar al verdugo en víctima. Mateo observó la rueda de prensa desde la habitación de su hotel, sintiendo cómo la rabia le quemaba el estómago. Morales, con una frialdad calculada, estaba asesinando la memoria de Elena por segunda vez, despojándola de su lucidez y su valentía, para convertirla en la loca que la familia siempre había querido olvidar. En ese momento, comprendió que su lucha trascendía lo personal. No se enfrentaba solo a un anciano despiadado, sino a un sistema de poder y propaganda que éste había perfeccionado durante décadas. La batalla no se ganaría únicamente en los tribunales con pruebas y documentos. Había que ganarla también en la opinión pública, desmontando la falsa narrativa de un héroe del progreso para revelar al monstruo que se escondía detrás. Su determinación se solidificó, convirtiéndose en una promesa silenciosa a la mujer de la fotografía. El informe definitivo del perito independiente llegó a manos de la inspectora Torres, y su contenido era más alarmante de lo que nadie había anticipado. El documento, de más de 200 páginas, era una autopsia en vida de la presa de Valeumbroso. Confirmaba que el hormigón utilizado, de calidad ínfima, sufría un proceso de aluminosis en estado muy avanzado. Las imágenes de los sonares de alta frecuencia revelaban una red de microfisuras internas que comprometían la integridad estructural del muro. La conclusión del experto era un puñetazo en la mesa: la presa era una bomba de relojería. Le daba un máximo de 2 años antes de un fallo crítico, pero advertía explícitamente que un episodio de lluvias torrenciales, cada vez más comunes, podría provocar el colapso de forma inminente. El crimen del pasado se había transformado en una amenaza de catástrofe masiva en el presente. Con el informe en la mano, la inspectora Torres se enfrentó a un muro de resistencia dentro de su propia jerarquía. Al presentar las conclusiones a sus superiores y a los representantes del ministerio competente, la reacción no fue de acción inmediata, sino de pánico político. Reconocer el peligro significaría admitir décadas de negligencia y supervisión fallida, un escándalo de proporciones inimaginables. Algunos altos cargos, cuyos nombres empezaban a aparecer vinculados a la red de Morales, intentaron enterrar el informe, sugiriendo la necesidad de una segunda opinión para ganar tiempo. Torres se dio cuenta de que su enemigo no era solo un hombre, sino un sistema corrupto que, como un organismo, se defendía para proteger sus partes infectadas, aunque eso supusiera poner en riesgo miles de vidas. Su investigación se había convertido en una batalla contra el propio Estado. En medio de esta escalada de tensión, una llamada de Julián abrió una nueva e inesperada línea de investigación. El anciano, asustado por las noticias pero sintiéndose culpable por su largo silencio, contactó a Mateo. Recordó un detalle que había omitido, un recuerdo borroso que ahora cobraba una importancia vital. Unos días antes de la inundación vio a Elena discutiendo acaloradamente con un hombre que no era de Valeumbroso, cerca del viejo puente. Era un forastero, bien vestido, con un maletín. Julián recordó con nitidez cómo Elena, al final de la discusión, le entregó un pequeño sobre abultado. En su momento no le dio importancia, pero ahora, esa imagen le asaltaba. No era una simple conversación, parecía un intercambio clandestino. ¿Estaba Elena trabajando con alguien más? Había entregado una copia de las pruebas a un aliado desconocido. La nueva pista de Julián impulsó a la inspectora Torres a reexaminar el pasado de Elena desde una perspectiva diferente. Ya no la veían como una investigadora solitaria sino como una posible fuente confidencial. Su equipo de documentalistas rastreó archivos de periódicos de la época, buscando conexiones. Y la encontraron. Elena Vargas había mantenido correspondencia con Miguel Gascón, un conocido periodista de investigación de un diario de Madrid, famoso en los años 60, por destapar casos de corrupción en grandes obras públicas.
Gascón había fallecido en un sospechoso accidente de tráfico en 1970. De repente el puzzle se hizo mucho más grande. Elena no estaba acumulando pruebas para un juicio que nunca llegaría. Se estaba preparando para filtrar la historia a la prensa nacional, para provocar un escándalo que detuviera la presa. El alcance del caso se había expandido hasta límites vertiginosos. Mateo ya no era solo un sobrino nieto buscando justicia, sino el objetivo directo de una poderosa organización criminal. La presa de Valeumbroso no era una simple reliquia del pasado, sino una amenaza de muerte para toda una comarca. Ricardo Morales no era un asesino solitario, sino la cabeza de una red de corrupción que había permeado las estructuras del Estado durante 40 años. Y Elena Vargas no había sido una mártir aislada, sino una ciudadana valiente a punto de colaborar con la prensa para exponer la verdad. Su asesinato no solo silenció a una testigo, sino que abortó una investigación periodística que podría haberlo cambiado todo. La pregunta ahora era mucho más aterradora. ¿Cuántas personas más, además de Morales, tenían interés en que la verdad sobre Valeumbroso permaneciera para siempre bajo el agua? La primera gota de lluvia golpeó el parabrisas del coche de Mateo con la contundencia de una pedrada. En cuestión de minutos, el cielo, que había amanecido con una calma plomiza, se desgarró en un diluvio de proporciones bíblicas. Las alertas meteorológicas en la radio del coche pasaron de ser una advertencia a una crónica en tiempo real del caos. Una tormenta, la más violenta en medio siglo, se dirigía directamente hacia la cuenca del río que alimentaba el embalse de Valeumbroso. No era una simple borrasca, era el evento de máxima crecida que Elena había predicho en sus cálculos 40 años atrás. El aire se cargó con el olor a tierra mojada y ozono, un aroma primario y violento que anunciaba que la naturaleza, finalmente, venía a reclamar la deuda contraída por la arrogancia de un hombre. La historia dejaba de ser un eco del pasado para convertirse en una amenaza rugiente y presente. En su despacho, la inspectora Torres sentía la vibración de los truenos en las plantas de los pies. Sobre su mesa reposaban dos informes que juntos componían una sentencia de muerte. El primero era el peritaje independiente que confirmaba la aluminosis y el riesgo de colapso. El segundo, aún más demoledor, era un informe interno del propio ministerio, arrancado a regañadientes tras la presión del primero, que corroboraba cada una de las conclusiones. La presa era una bomba de relojería y la tormenta era la mecha encendida. Sin embargo, la llamada de sus superiores no fue una orden de evacuación, sino una súplica envenenada de discreción. Contrólelo, Torres. Evite el pánico. Una alarma social ahora sería un desastre político. La inspectora colgó el teléfono, sintiendo el peso de miles de vidas sobre sus hombros. Obedecer era ser cómplice de una masacre. Desobedecer era el fin de su carrera y una guerra abierta contra el sistema. Impulsado por una desesperación febril, Mateo comprendió que la justicia oficial era un laberinto demasiado lento y corrupto. Si la verdad no salía a la luz en las próximas horas, sería ahogada de nuevo, esta vez junto a miles de personas. La pista del periodista, Miguel Gascón, era su última y única esperanza. Una búsqueda frenética en archivos digitales y hemerotecas le llevó a una dirección en un viejo barrio de Madrid. Tocó el timbre de un piso humilde, sintiendo el latido de su propio corazón en los oídos. Le abrió una mujer de 80 años, de mirada cansada pero digna, la viuda de Gascón. Mateo, con la voz entrecortada por la urgencia y la emoción, le explicó quién era y qué buscaba. Buscaba la última pieza del puzzle, la copia de seguridad de la verdad que su tía abuela podría haberle entregado a su marido. La reacción inicial de la viuda fue un muro de miedo y resentimiento. Mi marido murió por husmear donde no debía, dijo con una voz quebrada por el recuerdo. Ese hombre Morales le destruyó. Y después, nos dejó en paz. No voy a remover el infierno por usted. Durante 40 años, había vivido con la sospecha convertida en una certeza silenciosa. La muerte de Miguel no fue un accidente. Mateo, viendo su última oportunidad desvanecerse, sacó de su cartera la fotografía de Elena. Esta mujer también fue destruida por él. Murió sola, en la oscuridad, intentando evitar lo que está a punto de pasar ahora mismo.
Su marido y mi tía abuela lucharon por lo mismo. No deje que su sacrificio haya sido en vano. La anciana miró la foto, los ojos intensos de Elena conectando con los suyos a través de las décadas, y algo en su interior se rompió. Sin decir una palabra, la viuda le guió hasta un sótano que olía a tiempo estancado, a papel y a humedad. Era el archivo personal de Miguel Gascón, un laberinto de estanterías metálicas repletas de carpetas y cajas. Nunca tuve el valor de tirar nada, susurró ella. Mientras la lluvia azotaba las ventanas del sótano, comenzaron una búsqueda contra el reloj, sus manos cubriéndose de polvo mientras sus ojos devoraban etiquetas descoloridas. La tensión era casi insoportable, una carrera desesperada contra la crecida del río y el olvido. Y entonces, en una caja de cartón marcada con una única palabra, silencio, Mateo encontró una carpeta de color pardo. En la solapa, escrita con la caligrafía de un periodista de la vieja escuela, una sola palabra, Vallehumbroso. El corazón le dio un vuelco. Era el arca de la verdad, el testamento conjunto de dos almas valientes. Al abrir la carpeta, el aire pareció volverse más denso. Dentro no solo estaban las copias de los cálculos y los informes de Elena, sino mucho más. Estaban las notas meticulosas de Gascón, transcripciones de entrevistas clandestinas con obreros despedidos, que hablaban de arena en vez de cemento, y de inspecciones que nunca se hicieron. Y al fondo, en un sobre de papel cristal, una fotografía en blanco y negro, la imagen era nítida y demoledora. En ella, se veía a un joven y sonriente Ricardo Morales junto al alto funcionario del ministerio, que firmó la seguridad de la presa. No estaban en una oficina, sino en un coto de caza privado en Suiza, brindando con copas de coñac. La fecha, anotada al dorso, era de una semana antes de la inauguración de la presa. Era la prueba irrefutable del soborno, la imagen que conectaba el fraude con la corrupción al más alto nivel. El eslabón perdido. Mientras Mateo sostenía la prueba definitiva en sus manos, en la comarca de Vallehumbroso, la tormenta desató toda su furia. El río, convertido en un torrente de agua marrón y furiosa, golpeaba los cimientos de la presa con la fuerza de un ariete. En la sala de control, los ingenieros observaban con pánico cómo las agujas de los medidores de presión entraban en la zona roja. El hormigón, debilitado por décadas de degradación química, empezó a emitir un sonido profundo y gutural, un quejido sordo que parecía emanar de las entrañas de la tierra. Pequeñas vías de agua, al principio insignificantes, comenzaron a brotar en la cara externa del muro, dibujando mapas de lágrimas sobre la superficie gris. La bomba de relojería de Elena Vargas estaba a punto de estallar, y el tic-tac se había vuelto ensordecedor. El teléfono sonó en el despacho de Torres. Era Mateo, su voz un torbellino de excitación y pánico mientras describía la fotografía. En ese mismo instante, un subalterno entró corriendo, sin llamar. Inspectora, los sensores del muro E7 han reventado. La presión es crítica. La llamada de sus superiores volvió a su mente, la orden de discreción. Miró la foto de Elena que tenía sobre su mesa, luego la lluvia que golpeaba su ventana. Y tomó una decisión. Se puso en pie de un salto, su silla golpeando la pared. Quiero una orden de evacuación para todos los municipios río abajo, código rojo, ya. Y emitan una orden de detención inmediata para Ricardo Morales. Asesinato, prevaricación y riesgo de catástrofe inminente. Muévanse. En su voz no había duda, solo el eco de una justicia que había esperado 40 años para ser escuchada. El convoy policial cortó las calles de Madrid como un bisturí de acero y luces azules. Las sirenas aullaban, mezclándose con el estruendo de la tormenta. Llegaron a la mansión de Ricardo Morales, una fortaleza de diseño minimalista que parecía burlarse de la furia de la naturaleza. Derribaron la puerta. Lo encontraron en su biblioteca, un espacio inmenso con paredes de caoba y cristal. Estaba sentado en un sillón de cuero, sosteniendo una copa de brandy, observando la lluvia con una calma casi sobrenatural. Para él aquello no era el apocalipsis, sino un simple inconveniente meteorológico. La arrogancia, su compañera de toda una vida, le había vuelto ciego al hecho de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, literal y figuradamente. La inspectora Torres entró en la biblioteca, el agua de su impermeable goteando sobre la alfombra persa. Se detuvo frente a él, sus miradas cruzándose en un duelo final.
Ricardo Morales queda detenido por el asesinato de Elena Vargas y por poner en riesgo miles de vidas. Él esbozó una sonrisa condescendiente. Inspectora, necesita más que las fantasías de una bibliotecaria muerta. Con un movimiento lento y deliberado, Torres sacó la fotografía del sobre y la deslizó sobre la mesa de caoba pulida. Teníamos sus cálculos, teníamos su amenaza, teníamos a un testigo. Pero ahora, señor Morales, le tenemos a usted. La pequeña imagen en blanco y negro, la prueba de su traición, reposaba entre él y la justicia, un fantasma del pasado que había vuelto para llevárselo. Por primera vez en su vida la máscara de Ricardo Morales se resquebrajó, sus ojos se clavaron en la fotografía, y el color desapareció de su rostro. La sonrisa se congeló, convirtiéndose en una mueca de incredulidad y pánico puro. El hombre que había construido un imperio sobre el silencio y el miedo, el titán que se creía por encima del bien y del mal, se vio reflejado en aquella imagen, joven, corrupto e inmortalizado en su propio crimen. Su mano, de repente temblorosa, hizo que la copa de brandy se estrellara contra el suelo, el sonido del cristal rompiéndose como el eco final de su caída. No gritó, no protestó, simplemente se hundió en su sillón, un anciano frágil y derrotado, mientras el peso de 40 años de impunidad se derrumbaba sobre él. La detención de Morales se solapó con el clímax de la catástrofe. Mientras los agentes le ponían las esposas, las radios de los coches patrulla crepitaban con los informes desesperados desde la presa. La evacuación era un caos de sirenas, coches atascados y gente corriendo bajo la lluvia torrencial. Los helicópteros intentaban sobrevolar la zona, pero el viento les impedía acercarse. En el muro de la presa, el quejido sordo se había convertido en un rugido constante. El agua ya no se filtraba, brotaba a borbotones por docenas de fisuras que se abrían como heridas mortales en el cuerpo del gigante de hormigón. El crimen de Morales, concebido en la codicia silenciosa de un despacho, estaba a punto de manifestarse en la violencia más atronadora y destructiva imaginable. La cámara se centra en el rostro de Morales, siendo escoltado fuera de su mansión, su expresión vacía iluminada por los destellos intermitentes de las luces policiales. En ese mismo instante, la narrativa corta bruscamente a la presa. Con un estruendo que hace temblar las montañas, una sección del tamaño de un edificio se desprende del muro. El agua, contenida durante 4 décadas, se libera con una furia apocalíptica, un monstruo líquido que se abalanza sobre el valle. No es un colapso total, aún no, pero la brecha es crítica, insostenible. El agua ruge, devorando la tierra, avanzando inexorablemente hacia los pueblos donde la evacuación aún no ha terminado. La advertencia de Elena Vargas se ha cumplido. La pregunta que queda suspendida en el aire, más atronadora que el propio diluvio, es cuántas vidas se cobrará la verdad al salir a la superficie. El rugido del agua liberada fue el grito de una verdad que había permanecido ahogada durante 40 años. La brecha en la presa de Vallumbroso no fue un colapso total, sino una herida mortal que vomitaba millones de metros cúbicos de agua sobre el valle. La decisión de la inspectora Torres, un acto de insubordinación que le salvó la carrera y miles de vidas, había activado los protocolos de evacuación justo a tiempo. Aunque la riada fue devastadora, arrasando campos de cultivo y las primeras líneas de casas en los pueblos más cercanos, la catástrofe humana se evitó por un margen de minutos. El desastre, aunque contenido, se convirtió en la prueba física y atronadora del crimen de Ricardo Morales, la manifestación violenta de una avaricia que, finalmente, había reventado las costuras de su propia contención de hormigón y mentiras, dejando un paisaje de lodo y destrucción como testamento. La noticia estalló con la fuerza de la propia presa. En un torbellino mediático sin precedentes, la detención del legendario constructor Ricardo Morales se entrelazó con las imágenes en directo de la evacuación y la riada. La fotografía de un joven Morales brindando en Suiza con el funcionario corrupto se convirtió en el icono del escándalo, impresa en las portadas de todos los periódicos. De la noche a la mañana, la narrativa nacional cambió. Elena Vargas dejó de ser la bibliotecaria loca para convertirse en la heroína de Vallumbroso, la Cassandra moderna cuya advertencia había sido ignorada durante 4 décadas. Su historia, antes un cuento local de excentricidad, se transformó en una epopeya nacional sobre la lucha de una mujer sola contra un sistema corrupto, devolviéndole la dignidad que le habían arrebatado. El juicio a Ricardo Morales fue mucho más que un proceso penal,
fue una autopsia a toda una época de impunidad. Sentado en el banquillo, el anciano constructor, con su arrogancia ahora reducida a un rictus de desdén, se enfrentó a un desfile de pruebas irrefutables. La sala del tribunal se convirtió en un teatro de la memoria donde el pasado y el presente colisionaron. Los documentos rescatados del agua, con la caligrafía firme de Elena, fueron proyectados en grandes pantallas, sus palabras acusatorias resonando con una claridad cristalina. Cada prueba, desde los cálculos manipulados hasta el rastro del dinero que conducía a paraísos fiscales, era un clavo más en el ataúd de la reputación que había construido con tanto esmero sobre los cimientos podridos de Vallombroso. El momento más sobrecogedor del juicio llegó cuando el fiscal leyó en voz alta la última entrada del diario de Elena. Su voz, 40 años después, llenó el silencio solemne de la sala, describiendo la amenaza de Morales con una lucidez escalofriante. Me aseguraré de que el agua sea lo único que recuerde mi nombre. Aquellas palabras, pronunciadas en la quietud del tribunal, tuvieron el efecto de una onda expansiva. Mateo, sentado en primera fila, cerró los ojos, sintiendo por primera vez que no solo estaba escuchando un texto, sino la voz real de su tía abuela. Una voz que había sobrevivido al agua, al tiempo y al olvido para reclamar justicia. Fue la victoria definitiva de Elena. Su testimonio final entregado desde más allá de la tumba, un acto de presencia que hizo que el propio Morales se encogiera en su asiento. El testimonio de Julián, el amigo de la infancia, aportó el anclaje humano que las pruebas documentales necesitaban. Con una voz temblorosa pero firme, el anciano relató ante el jurado la visión que lo había atormentado durante toda su vida, la figura de Ricardo Morales huyendo de la biblioteca en la oscuridad, con el pánico dibujado en el rostro. Su confesión, un acto de valentía tardía, demolió la última línea de defensa de los abogados de Morales. Ya no podían argumentar que su cliente no estuvo allí. El relato de Julián, sencillo y cargado de la culpa de un silencio de 4 décadas, conectó al hombre poderoso del presente con el joven y asustado asesino del pasado, cerrando el círculo de la investigación, con una verdad tan dolorosa como irrefutable. La ciencia fue la encargada de rematar la acusación. El perito de ingeniería subió al estrado, y con una presentación aséptica y demoledora, explicó la ciencia detrás del fraude. Mostró gráficos que comparaban el factor de seguridad calculado por Elena con el que figuraba en los informes oficiales. Proyectó imágenes de las microfisuras internas de la presa, explicando el concepto de aluminosis a un jurado horrorizado. Su conclusión fue tajante: la presa no fue un error de cálculo, fue un acto de sabotaje deliberado, una estructura diseñada para fallar, cuya única incógnita no era si colapsaría sino cuándo. La brillantez intelectual de Elena Vargas, su capacidad para detectar el fraude con los limitados medios a su alcance, quedó así validada por la ciencia moderna, consagrándola no solo como una heroína, sino también como una mente excepcional. El veredicto fue unánime e implacable. Ricardo Morales fue declarado culpable de todos los cargos: asesinato con premeditación, fraude masivo contra el Estado, prevaricación, y un delito de riesgo catastrófico que había puesto en jaque a toda una comarca. A pesar de su avanzada edad, el juez le impuso la prisión permanente revisable, argumentando que la magnitud de su crimen y su total falta de arrepentimiento merecían la pena más severa. La sentencia fue recibida con aplausos en la sala y una explosión de júbilo entre la multitud congregada a las puertas del tribunal. La caída del titán fue completa, un final ignominioso para un hombre que se creía por encima de la ley, demostrando que ninguna mentira, por muy profunda que se entierre, puede permanecer oculta para siempre. La condena de Morales desató un efecto dominó que sacudió los cimientos del poder en el país. La investigación de la red de corrupción se amplió, y la fotografía del coto de caza en Suiza se convirtió en la llave que abrió decenas de puertas cerradas. Nombres de exministros, altos funcionarios y empresarios salieron a la luz, implicados en una trama de sobornos y licitaciones amañadas que se había extendido durante décadas. El caso Vallombroso no solo resolvió un crimen, sino que forzó una catarsis nacional, obligando a la sociedad a confrontar las zonas grises de su propia historia reciente, y a cuestionar los mitos del progreso a cualquier precio. La lucha solitaria de Elena Vargas acabó provocando una purga que nadie habría imaginado, limpiando parte de un sistema que ella supo ver podrido desde el principio. La presa de Vallombroso, la cicatriz de hormigón en el paisaje, se convirtió en un símbolo nacional,
Tras las obras de emergencia para estabilizarla, el gobierno anunció un proyecto sin precedentes: su desmantelamiento controlado y la construcción de una nueva infraestructura, esta vez con total transparencia y las máximas garantías de seguridad. El viejo muro no fue demolido por completo, una parte se dejó en pie como un monumento a la memoria y una advertencia perpetua contra la corrupción. El embalse fue parcialmente vaciado de forma permanente, dejando las ruinas del pueblo de Vallumbroso expuestas al aire, no como un pueblo fantasma, sino como un santuario, un recordatorio tangible del precio de la verdad. Mateo Rivera nunca volvió a diseñar rascacielos. La investigación de la historia de su tía abuela le había dado un propósito que trascendía el acero y el cristal. Vendió su participación en el estudio de arquitectura y, con parte de la indemnización que el Estado concedió a las víctimas, creó la Fundación Elena Vargas. Una organización dedicada a la defensa de los alertadores de corrupción y a la recuperación de la memoria histórica de comunidades olvidadas por el progreso. Encontró su verdadera vocación no en construir hacia el cielo, sino en excavar en los cimientos de la verdad, utilizando sus habilidades para dar estructura y voz a aquellos a quienes el poder había intentado silenciar. Su proyecto vital ya no era levantar edificios, sino asegurarse de que ninguna otra Elena Vargas tuviera que morir sola en la oscuridad. El peso de la vergüenza que había oprimido a la familia Rivera durante 40 años se disipó, reemplazado por un orgullo profundo y sanador. La leyenda de la tía loca fue enterrada para siempre, y en su lugar floreció la historia de la tía heroína. Mateo y su madre viajaron juntos a las ruinas de Vallumbroso, un peregrinaje que finalmente podían hacer sin bajar la mirada. Su madre, entre lágrimas, le pidió perdón por haber perpetuado una mentira nacida del miedo y la impotencia. Juntos, caminaron por las calles agrietadas que una vez fueron el hogar de sus antepasados, no para llorar una pérdida, sino para celebrar una victoria, la de una mujer cuya determinación había conseguido, finalmente, reunir y sanar a su familia. El pueblo de Vallumbroso, con sus huesos de piedra expuestos al sol, fue declarado bien de interés cultural, y se convirtió en un lugar de memoria. Turistas escolares e historiadores acudían a caminar por sus calles silenciosas, a tocar los muros de la biblioteca, a medio derruir. En la entrada del edificio, donde una vez estuvo la puerta que Elena se negó a abrir, se instaló una sencilla placa de bronce. No contenía un epitafio, sino una cita extraída de la última página de su diario. Algunas verdades merecen que alguien se quede a protegerlas, aunque el mundo entero se inunde. Su sacrificio, antes visto como un acto de locura, era ahora comprendido en su verdadera y trágica dimensión, un acto de fe inquebrantable en la justicia. En el crepúsculo Mateo se detuvo por última vez frente a las ruinas de la biblioteca. El nivel del agua del embalse, ahora más bajo, reflejaba los colores anaranjados del cielo. Ya no era una masa de agua oscura y amenazante, sino un espejo tranquilo. Comprendió entonces la verdadera naturaleza del sacrificio de Elena. No había muerto por unos cuantos libros o por las piedras de un pueblo condenado. Murió defendiendo una idea mucho más grande, la idea de que la verdad tiene un valor intrínseco, que la memoria de una comunidad no puede ser el daño colateral del progreso, y que la justicia, aunque tarde décadas en llegar, siempre encuentra un camino para volver a la superficie. El agua ya no ocultaba un crimen, ahora reflejaba la luz imperecedera de su legado. Un año después, en el crepúsculo de un otoño que ya no olía a sequía sino a tierra sanada, Mateo Rivera se encontraba de pie a la orilla del nuevo y reducido embalse. Las ruinas de Vallumbroso, ahora un santuario laico a la memoria, se recortaban contra un cielo de tonos violetas y anaranjados. El aire era fresco, limpio. La placa de bronce en la entrada de la biblioteca brillaba con los últimos rayos de sol. Mateo ya no sentía el peso de la vergüenza ni el fuego de la rabia, solo una profunda y serena gratitud. Había llegado buscando respuestas sobre un fantasma familiar, y había encontrado no solo la verdad, sino un propósito. La historia de Elena no era un final, sino un comienzo. La primera piedra de la fundación que ahora llevaba su nombre, una promesa de que ninguna otra voz valiente volvería a ser silenciada por el estruendo del falso progreso. La historia de Vallumbroso trascendió las fronteras de la comarca para convertirse en un catalizador de cambio a nivel nacional. El juicio de Ricardo Morales no solo condenó a un hombre,
puso en el banquillo a toda una filosofía de desarrollo que no dudaba en sacrificar comunidades enteras en el altar de la modernidad. El pueblo fantasma, con sus calles agrietadas y sus casas vacías, se convirtió en una lección permanente, un recordatorio físico de que debajo de las grandes cifras de kilovatios y los impresionantes muros de hormigón, a menudo se esconden historias humanas silenciadas y costes que no aparecen en ningún presupuesto. La lucha de Helena enseñó a toda una generación a mirar con escepticismo las promesas de los hombres poderosos y a preguntar siempre por el precio oculto que otros se ven obligados a pagar. Aquella caja fuerte de acero, rescatada del fango y la oscuridad, descansa ahora en un lugar de honor en el Museo Nacional de Historia. Ya no es un objeto oxidado y anónimo, sino una reliquia, un arca de la verdad, que cumplió su misión 40 años después. Su superficie corroída cuenta una historia de resistencia contra la presión del agua y el paso del tiempo. Se ha convertido en un símbolo poderoso de cómo los objetos más mundanos pueden convertirse en guardianes de los secretos más importantes, cápsulas del tiempo que esperan pacientemente el momento adecuado para entregar su mensaje. La previsión de Helena, su último acto de fe en la posteridad, demostró que a veces la mejor arma contra el olvido no es una espada, sino una cerradura lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a un diluvio. La justicia, como las ruinas del pueblo, emergió lentamente, demostrando que no tiene fecha de caducidad. Durante 4 décadas, el agua que debía haber sido el sello final del olvido actuó, paradójicamente, como el custodio perfecto del secreto. Protegió las pruebas de la descomposición total, mantuvo la escena del crimen intacta, esperando a que una sequía, un acto de la propia naturaleza, viniera a corregir un desequilibrio causado por la arrogancia humana. La resolución del caso de Vallumbroso dejó una lección imborrable en la conciencia colectiva, que no hay crimen tan perfectamente enterrado que no pueda ser exhumado, ni silencio tan profundo que no pueda ser roto por el eco persistente de la verdad, aunque tarde casi medio siglo en encontrar una voz que lo pronuncie. Y en el centro de todo siempre estuvo ella, Helena Vargas. La historia finalmente la despojó de la caricatura de la loca, para revelarla en toda su complejidad. Una intelectual rigurosa, una ciudadana comprometida, y una mujer de una valentía casi sobrehumana. No luchó con armas, sino con libros, archivos y su propia inteligencia afilada. Su resistencia no fue un acto de nostalgia, sino de profunda responsabilidad cívica. Comprendió que abandonar la biblioteca no era solo dejar atrás un edificio, sino consentir el borrado de la identidad de su gente. Su sacrificio final no fue un suicidio por desesperación, sino el último acto de una guardiana que decidió convertirse en el ancla de la memoria, asegurándose de que, pasara lo que pasara, la verdad de Vallumbroso permaneciera, inamovible, esperando ser encontrada. Los tentáculos de la red de corrupción de Ricardo Morales siguieron siendo cortados durante años. El caso Vallumbroso se convirtió en una llave maestra que abrió docenas de investigaciones sobre otras obras públicas, revelando un patrón de sobornos, materiales de baja calidad y negligencia criminal que había permeado la infraestructura del país durante décadas. Antiguos políticos y empresarios, que se creían intocables, fueron llamados a declarar. La fotografía del coto de caza en Suiza se convirtió en el símbolo de una era de impunidad que llegaba a su fin. La piedra que Helena Vargas arrojó al estanque en 1968 generó unas ondas que, 40 años después, se convirtieron en un tsunami que ayudó a limpiar las aguas estancadas de un sistema entero. Su victoria fue póstuma, pero su impacto fue real y duradero. Al final, la historia de Vallumbroso es una fábula moderna sobre la naturaleza indestructible de la verdad. Demostró que puedes ahogar un pueblo, silenciar a un testigo y comprar el silencio de los poderosos, pero la verdad posee una extraña flotabilidad. Siempre busca la superficie. Puede que tarde, que emerja cubierta de lodo y óxido, con la voz quebrada por el tiempo, pero nunca permanece sumergida para siempre. La lucha de Helena y la posterior investigación de Mateo no fueron más que el acto de escuchar un susurro que llevaba 40 años pugnando por salir del fondo del agua, un susurro que se convirtió en un grito que resonó por todo un país, recordándonos que no hay muro de hormigón lo suficientemente grueso como para contener la memoria. Mateo a menudo vuelve a Vallumbroso, a veces acompañado por Julián, otras por su madre. Juntos caminan por las calles silenciosas, no como turistas de la tragedia, sino como guardianes de un legado. Observan a los grupos de escolares que escuchan a los guías contar la historia de la bibliotecaria que se enfrentó a un gigante.
Ven cómo la vida, poco a poco, regresa a las ruinas. Plantas silvestres que crecen en las grietas de los muros, nidos de pájaros en las cuencas vacías de las ventanas. El pueblo ya no es un esqueleto, sino un jardín de memoria. La herida de la familia Rivera ha cicatrizado, transformada en un emblema de orgullo. Han recuperado no solo el buen nombre de Elena, sino una parte fundamental de su propia identidad, una que ya nunca más volverá a ser contada en susurros. El sol se oculta por completo tras las montañas, y el agua del embalse se convierte en un espejo oscuro que refleja las primeras estrellas. El agua ya no oculta un crimen, ahora refleja la luz. La historia de Elena Vargas nos enseña que una sola voz, armada con la verdad, puede ser más poderosa que un ejército, y que la memoria, por muy profundamente que se la entierre, siempre encuentra la manera de volver a la superficie, reclamando su justicia. El legado de Vallumbroso es un recordatorio perpetuo de que debemos escuchar atentamente los silencios de nuestra historia, porque es ahí donde a menudo se esconden las verdades más importantes que necesitan ser contadas. Asterisco asterisco, tercer CTA, asterisco asterisco. Y esto fue solo el inicio de algo mucho mayor. Porque por cada Vallumbroso que sale a la luz, ¿cuántos otros secretos siguen esperando bajo el agua, en archivos olvidados, o en el silencio temeroso de los testigos? Si quieres seguir descubriendo estas historias, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje. La verdad siempre está ahí fuera, esperando a que alguien tenga el valor de buscarla.